Mientras que el control de las malezas resistentes son una creciente preocupación para la agricultura, para la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires es materia de estudio. Y nosotros, aquí en Saber Rural, les contamos cuáles son los avances y las sugerencias que hacen en relación al tema. El proceso de agriculturización, iniciado hacia la década del 70, se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos, con la práctica de la siembra directa. Con la difusión de este modelo productivo, algunos factores, como la escasez de rotación debido al predominio del cultivo de soja, el uso de glifosato, en muchos casos, como única herramienta de control, la gran superficie agrícola bajo arrendamiento de corto plazo y la ausencia de monitoreo de los lotes han acentuado el problema de la resistencia de las malezas a los tratamientos de control. El proceso ha contribuido, por supuesto, a lo que es la generación de nuevas especies resistentes. Si uno ve un poco la estadística o los números, desde el año 96 al 2005 teníamos una sola especie declarada resistente en nuestro país. Después, entre los últimos 10 años, aparecieron 17 especies, como 30 biotipos, a razón de dos reportes por año de resistencia estamos teniendo en este último año. Y una de las cosas que es bastante notoria es que en nuestro país el 60% de los biotipos resistentes son resistentes a glifosato, mientras que en el mundo el promedio es el 12% de los biotipos resistentes al glifosato. O sea, el glifosato no es un producto que tenga un alto riesgo de generar resistencia, pero el uso indiscriminado que se ha hecho en nuestro país particularmente, o sea, la intensidad de uso hizo que hoy aparezcan muchas especies con resistencia al glifosato y que hoy sea una herramienta que cada vez la estamos desechando o que no sirve para resolver los problemas que resolvía antes. Cada campaña que los productores enfrentan presenta la necesidad de aplicar insumos a fin de proteger a los vegetales de insectos y malezas y asegurar mejores rendimientos que hagan rentable la agricultura. La eficiencia del glifosato sobre los cultivos lo convirtió en un insumo indispensable para los productores, generando la disminución de desarrollo de nuevos productos por parte de la industria. Esta falta de alternativas al glifosato se evidencia con la acentuación de la resistencia de algunas malezas, que obliga a volver a viejas fórmulas. Por un lado, el uso reiterado de un mismo producto con un mismo mecanismo de acción en la planta. Eso genera una alta presión de selección y al generar una alta presión de selección, una pequeña porción de los individuos que puede tolerar o que es insensible a ese producto químico, son las plantas que sobreviven. Y esas plantas, a lo largo del tiempo, cuando uno esto lo hace reiteradamente durante muchos años, y durante muchas campañas y en una misma campaña aplicando 2 o 3 veces el mismo producto o productos con el mismo mecanismo de acción, eso provoca una fuerte presión de selección y por lo tanto se van eliminando los sensibles, se contribuye a que aumente la frecuencia de individuos resistentes y por lo tanto se generan biotipos que resultan insensibles al producto. Monitorear los campos de manera frecuente a lo largo del ciclo del cultivo, para identificar malezas y observar escapes, la rotación de herbicidas con modos de acción diferentes, la combinación de prácticas de control mecánico y una rotación de cultivos que permita el uso de diferentes herbicidas, son algunas de las prácticas que contribuyen a disminuir la resistencia de las malezas. La mejor solución al problema de malezas resistentes es la prevención. La clave para el manejo de la resistencia es reducir la intensidad de la presión de selección, usando una combinación de técnicas. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que el control químico no es el único método de control. Entonces, si no partimos de ahí, estamos mal. Entonces, pensando que el control químico es una herramienta más de un conjunto de herramientas de manejo de plagas en general, de maleza estamos hablando en este momento particular, pero de plagas en general. Entonces, si tomamos el control químico como una única herramienta, como si no tuviéramos otra alternativa, arrancamos mal. Entonces, pensar que el control químico es un eslabón. Entonces, en ese sentido, usar la rotación de cultivos, usar el control mecánico, usar en los casos que se puede control biológico, usar en los casos que se pueda
todo el resto de las técnicas que contribuyen al manejo de maleza, además de los productos. Ahora, cuando hablamos de control químico en particular, por supuesto, lo que tenemos que hacer es rotación de productos, o sea, no utilizar siempre los mismos productos. Y no solamente en rotación de productos, sino que rotación de mecanismos de acción, o sea, elegir en nuestra planificación productos que actúen distinto adentro de la planta, de manera tal de no provocar esa presión de selección que se estuvo provocando durante todos estos últimos años. Entonces, si el técnico tiene que realizar 2 o 3 tratamientos durante un mismo ciclo de cultivo, o sea, un tratamiento de barbecho largo, barbecho corto, un tratamiento postemergente dentro del cultivo, lo que tiene que hacer es ir seleccionando los productos de manera tal de tratar de no repetir los mecanismos de acción de esos productos en el mismo ciclo. Y eso, junto con la rotación de cultivo, con el manejo cultural, con los cultivos de cobertura, otra cosa que en nuestro país no está muy desarrollada, pero bueno, el cultivo de cobertura para tratar de mantener el suelo cubierto con un vegetal durante la época en la cual estamos en barbecho, no tenemos cultivo nosotros. Entonces, entre gruesa y gruesa, un cultivo de cobertura contribuye a que no se instalen especies que después son difíciles de controlar. El nabo silvestre es una maleza típica de todas las zonas agrícolas del país, que vegeta durante primavera-verano en cultivos de verano, pero que invade lotes de trigo y cebada y está presente en barbechos invernales. Considerando estas características de la maleza y la existencia de una población resistente al herbicida 2,4-D en campos de la región, como parte de un proyecto de investigación, el Grupo de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ha impulsado un estudio. Por un lado, cuando uno tiene problemas de resistencia, la primera reacción es aumentar la dosis para controlar lo que quedó sin controlar. Entonces empezamos a hacer ajustes de dosis para arriba, con lo cual generamos, por un lado, mayor presión de selección. Por otro lado, se provoca mayor impacto ambiental, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo, o sea, estamos trabajando en un contexto en el cual tenemos que, por un lado, manejar las plagas, generar una alta productividad de los cultivos, pero a la vez respetar las condiciones ambientales, ¿sí? Respetar el ambiente y por lo tanto el uso de sobredosis, ¿sí? No contribuye a eso. Entonces, los riesgos ambientales, sabemos que los productos fitosanitarios todos conllevan riesgos ambientales como conllevan otro montón de actividades que realiza el hombre, no solamente los productos fitosanitarios. O sea, el producto fitosanitario es una sustancia química más de todas las sustancias químicas que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, tampoco demonizar. Los productos fitosanitarios conllevan un riesgo, ¿sí? ¿Cómo se mitiga o cómo se disminuye la probabilidad de provocar impacto ambiental? Respetando las condiciones de aplicación y a través de lo que todo el mundo habla y que poco se hace, buenas prácticas agrícolas. Entonces, si uno toma en cuenta todas esas cuestiones, ¿sí? El impacto ambiental que tienen estos productos es mínimo. Si uno no tiene en cuenta todas esas cuestiones, el impacto que tienen estos productos puede llegar a provocar alteraciones no deseadas. En general, las estrategias de control se basan en el uso de uno o de muy pocos herbicidas que, utilizados en forma sistemática, simplifican las tareas de control y hacen que las malezas generen mayor resistencia. Para evitarlo, es importante llevar a cabo rotaciones de cultivos, emplear variedades de rápido crecimiento en pos de acelerar el cierre del surco y sembrar cultivos de cobertura que demoren o reduzcan el nacimiento de las malezas. Nosotros trabajamos en manejo de malezas desde hace tiempo y en los últimos años, a partir de que en el centro de la provincia de Buenos Aires empezaron las apariciones de biotipos de nabo resistente a inhibidores de la ALS, a glifosato, y por último nosotros detectamos o pudimos reportar, fuimos el primer reporte a nivel nacional, de nabo resistente a 2,4-D. Seguimos esa línea, en este momento seguimos esa línea de estudio, que hoy estamos probando diferentes formulaciones de 2,4-D, estamos probando diferentes alternativas de control a través de otros productos, de productos residuales, fundamentalmente dirigido a los cultivos que se desarrollan en invierno en nuestra zona, donde el nabo tiene una mayor presión o donde es la principal maleza. En los cultivos de trigo, en los cultivos de cebada, estamos tratando de desarrollar algunas técnicas de manejo
que no incluyan los mecanismos de acción en los cuales el nabo está mostrando resistencia, es decir, no ALS, no glifosato y no 2,4-D. Después de ver el trabajo que están haciendo en relación al control de malezas resistentes, los referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, queremos agradecerle a ellos por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural.